Muy buenos días, me dicen que ya estamos en línea, están llegando todas las personas que van a integrar la mesa. Les habla Ricardo Sumalavia, director del Centro de Estudios Orientales, que les agradece su presencia aquí en el Auditorio Humanidades, a pesar de las circunstancias que vive nuestro país. Han hecho ustedes un doble esfuerzo y eso quiero agradecerlo personalmente. Del mismo modo, hoy, para esta segunda fecha del Simposio Internacional de Estudios Coreanos, hemos amanecido con una gratísima noticia, una información, la verdad, que nos congratula enormemente, porque, como pueden ver aquí en nuestra pantalla, la escritora coreana Han Kang acaba de recibir el Premio Nobel de Literatura. Obviamente es un premio que congratula, alegra a la propia autora, sin duda, pero también a todos sus traductores, traductoras a las diversas lenguas, a nosotros, los lectores, las lectoras, y sobre todo en América Latina, donde quizá un pequeño grupo que ha ido creciendo, fuimos siguiendo a esta autora, sobre todo desde la publicación en español en Argentina, del sello Bajo la Luna, de su novela La Vegetariana. Y luego este libro tuvo una traducción al inglés que le permitió ganar el premio, el Booker Prize, en 2016, y a partir de ahí ya vino la internacionalización de Han Kang y nos ha permitido luego conocer otras traducciones de sus novelas como Actos Humanos, como La Lección de Griego, que se acaba de publicar, y sin duda vamos o el Libro Blanco, incluso un libro maravilloso, breve, y también sin duda vamos a tener más traducciones de esta autora. Saludamos, también conocemos a su traductora al español, ha tenido la oportunidad de visitar nuestro campus, de tener un contacto directo con estudiantes peruanos, no solamente de la Universidad Católica, sino de otras instituciones. Así que, como les digo, estamos celebrando. Bueno, y además esta mañana, una de las ponencias justamente va a tratar acerca de una de las novelas de Han Kang. Por lo tanto, también para las personas que nos están siguiendo en línea, que celebren con nosotros. Dejo a la moderadora de la primera mesa, por favor, a la magíster Valerie Quesada. Adelante. Buenos días, estoy encantada de presentar esta mesa que se titula K-Pop y K-Drama, Construcción Social y Representación Cultural. Vamos a empezar con la ponencia de la licenciada Diana Manrique. Ella es bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre sus intereses se encuentran los estudios culturales, la gestión de proyectos, las migraciones y el urbanismo. Actualmente se desempeña como analista de proyectos en sostenibilidad corporativa en la consultora Responde. Su ponencia se titula La ola surcoreana, consumo cultural y construcción identitaria en los jóvenes de Huancayo. Dispone de 25 minutos. Empecemos. Buenos días con todos. ¿Se escucha bien, cierto? Ya, bueno, primero agradecerles por encontrarse acá a pasar la situación nacional que estamos enfrentando, así también a que nos acompañen desde la virtualidad y también al Centro de Estudios Orientales por la invitación el día de hoy y por la excelente gestión de este evento. Y bueno, súper feliz también de encontrarme con docentes que fueron parte de información en la eSchool Program de la Fundación Corea. Y bueno, quiero comenzar esto con una anécdota, ¿no? Yo me acuerdo que había por el año 2012, cuando yo tenía aproximadamente 11 años, estar en la sala de mi casa y ver una agrupación llamada Big Bang por las noticias y el furor que estaba causando en esa época. Sin saber quiénes eran y cuál era, digamos, la motivación y ese furor que estaba causando, me di cuenta con los años que habían otras agrupaciones que estaban causando el mismo furor y también otras novelas o novelas surcoreanas. Entonces, 11 años, 15 años, 20 años, hasta la actualidad con mis 23 años, he presenciado cómo el conjunto de productos culturales surcoreanos ha ido ganando terreno y también adeptos, principalmente jóvenes. ¿Quiénes son estos adeptos? ¿Qué los motiva este consumo? ¿Qué nos quieren transmitir mediante ese consumo? Ha sido una de las preguntas que me hice desde muy joven y que ahora he venido complejizando y que justamente les voy a presentar en una investigación que he hecho para mi tesis de licenciatura,
que se titula Consumo cultural, industrias culturales y en Jóvenes de Huancayo, construcción identitaria. En este busco entender, comprender mejor el consumo de la ola surcoreana, no en Lima, sino en el interior del país, para tener un enfoque mucho más regional de lo que es este fenómeno y también cómo esto influye en las construcciones identitarias de nuestros jóvenes de entre 15 a 29 años. Se centra, como les mencioné, en Huancayo, en la provincia de Huancayo, en Junín, en la Sierra Central del Perú, y en un lugar bastante comercial, una ciudad bastante comercial donde también hay bastante flujo de consumo cultural, de industrias culturales como el K-pop, el K-drama, entre otros. Ahora, repasando brevemente un estado de la cuestión, en cuanto a esta investigación, existen 3 campos. El primer campo enfocado más en el papel de las industrias culturales del Hallyu como herramienta de soft power y también esta influencia que tiene en la economía, en la política internacional. Un segundo campo mucho más en el énfasis en las influencias de las industrias culturales, en las construcciones de masculinidades como un enfoque mucho más de género. Y un tercer campo, que es en el cual mi investigación está mucho más enfocada, que es acerca de las perspectivas de identidades y consumo y en el papel que tienen los consumidores, no como papeles, un papel bastante receptivo, sino un papel activo dentro de esta industria. Algunos conceptos que vamos a repasar para esta investigación son industrias culturales, acá me nutro de Canclini, para entender esta resignificación que se hace mediante el consumo y la capacidad humana que tiene para estos simbolismos en los productos y la multidimensionalidad que tiene este concepto. En cuanto a consumo cultural, vamos a tomar 3 ideas: el rol social del consumo en la construcción identitaria, el papel activo que tiene el consumidor más allá de un mero receptor, y que resignifica justamente los contenidos y su propio contexto, y un papel, el consumo como un terreno de disputa, de poder, de diálogo también. De esta manera tiene un carácter bastante multidimensional en el que puede resistir, incorporar e interpretar los productos culturales que adquiere mediante esta industria. En cuanto a identidad cultural, lo vamos a ver como una construcción multidimensional también en el que justamente se adquiere mediante discursos, prácticas y posiciones que se interponen, sino no como una identidad uniforme, sino que se unifica y que justamente en tiempos de modernidad se encuentran más fragmentadas y fracturadas, y justamente lo que nos va a servir bastante en nuestra investigación. Y en cuanto a hibridación cultural, lo vamos a tomar también desde Canclini como procesos socioculturales que justamente mediante estas mezclas o combinaciones de expresiones culturales se da un proceso de hibridación. Mi metodología es una metodología mixta, se nutre de entrevistas, trabajo de campo etnográfico, observación participante, pero también encuestas. Fueron 130 encuestados, la sistematización fue por un programa estadístico R, y en cuanto a las entrevistas, se entrevistó a consumidores, líderes de grupos de dance covers de K-pop, bailarines, también ciertos negocios locales que justamente vendían productos de K-food y K-beauty, y también entrevisté a un representante del Centro Cultural de la Universidad Continental para poder tener un poquito de la perspectiva desde este ámbito mucho más tal vez académico cultural y también desde el ámbito más de negocios, que son los negocios locales, ¿no? Ahora bien, una de las primeras preguntas que nutre esta investigación es cuáles son las formas y tipos de consumo cultural asociados a los productos surcoreanos en estos jóvenes. Hay ciertas características sociodemográficas, principalmente estamos hablando de un grupo femenino, 83.6 son mujeres en una edad que oscila entre 15 y 19 años, que se identifican principalmente con un 70% como heterosexual, seguido de bisexual, y en la mitad de esos encuestados se encuentra estudiando una carrera universitaria y en menor medida educación secundaria. Residen en el distrito del Tambo y también en la ciudad de Huancayo, y se encuentran, y son los distritos donde también han cursado sus estudios secundarios. Solo 28.9 trabaja debido a este mismo rango de edad en el que se encuentran nuestros encuestados, y el 100% cuenta con acceso a internet. ¿Y cuáles son los productos culturales que más consumen según mi encuesta? Son principalmente, las menciones es el 91.4% referente al K-pop, le sigue un 73.4% los K-dramas y por último el K-food. No, por ejemplo, en el K-pop sí hay una actividad diaria, una escucha diaria. En cuanto al K-dramas es de 1 a 2 veces por semana principalmente, y en cuanto al K-food sí, suelen ser platillos como el ramen, el kimchi y el gimbap, los principales platillos que consumen. Y las motivaciones, ciertas motivaciones que encontramos son la admiración a estos artistas y el talento que consideran que tienen, el entretenimiento y el disfrute, y también el atractivo por lo estético.
Las principales plataformas que usan para esto son videos YouTube o plataformas también de transmisión de música online como Spotify, Apple Music, entre otros, como puedes ver en la gráfica. Asimismo, en cuanto al K-drama, las motivaciones también hace referencia a las tramas interesantes que pueden entender, pero también entretenimiento y la sensación de evasión de la realidad. Es bastante interesante. Y las plataformas que también son virtuales. Géneros principalmente comedia romántica y fantasía y terror. Pero ahora, ¿qué prácticas van incorporando a nuestro grupo de interés? Aparte de estas motivaciones principales, ¿no? El dance covers. El dance cover surge como el baile que hacen imitando, digamos, a sus agrupaciones favoritas, y el 34.1% lo practica en espacios públicos y forma parte de estas agrupaciones. Acá es importante el papel que tienen los espacios públicos que tienen, justamente porque hacen en parques, en plazas, se apropian del espacio público para poder darle simbolismo, para poder darle una interpretación mucho más de tal vez el espacio físico en sí. Entonces, en menor medida surgen los centros culturales, entre otros, y una actividad que también es diaria, ¿no? De 1 a 2 veces por semana, 65,1%, y eso es tal vez este porcentaje que practica dance covers en espacios públicos no es tan alto comparado con nuestras entrevistas, que la gran parte justamente nos mencionan que pertenecen a una agrupación de dance cover, que son líderes y que siguen incluso un proceso de debut, que bajo esta imagen también que sucede en la industria surcoreana del K-pop, ¿no? Que entrenas por ciertas horas y después en ciertos eventos, y acá algo que encontré también es que existen empresas de entretenimiento en Huancayo, son locales que justamente buscan crear este tipo de eventos para que haya comunidad de K-pop, y también hacen este tipo de debut en la ciudad. Acá hice, no sé si se logra ver bien, pero una ruta del consumidor, ciertos espacios públicos a los que acude, como Casa de la Juventud, el Parque Don Bosco, Avelino Cáceres, el Parque Tupac Amaru, el Parque Miguel Grau, y la Plaza de la Constitución también. Incluso me acuerdo que en mi primer trabajo de campo hubo un flash mob de un candidato a la alcaldía en el que justo había una agrupación que ya iba años bailando, y hay este tipo de lógicas también en el consumo. Y hay ciertos comercios, ¿no? Tanto en el Centro Comercial Constitución, hay algunas tiendas de K-Food, de K-Beauty, y otros centros comerciales distribuidos a lo largo de la ciudad. Y no solo, digamos, es esta práctica, sino es también, como les digo, asistencia a fiestas, eventos, a reuniones. Más del 60% acude a estos tipos de eventos, lo hace también como parte de juntas de fandoms, también para poder dialogar sobre K-pop. En cuanto a los K-dramas es un poco distinto, porque acá prevalecen más que todas las redes sociales como medio para poder entender o tener una interacción con otros aficionados a los K-dramas, ¿no? También hay este tipo de foros o comunidades en los que pueden participar, pero la participación es mayormente ocasional, a diferencia de los K-dramas. Sin embargo, hay que entender que también se interrelaciona el consumo de los industrias culturales, ¿no? Porque muchos comienzan con el K-pop, pero también entran en K-drama y así sucesivamente. ¿Y cuáles son los valores o ideales que ellos identifican como surcoreanos y que lo reconocen mediante su consumo y que pueden incorporar? Acá hay, por ejemplo, también una identificación y admiración con los artistas de K-pop y los personajes de los K-dramas. En el cuanto al K-pop, el 75.4% de nuestros encuestados afirma sentirse identificado con los artistas. Y justamente, ¿por qué? Porque mencionan estas letras que reflejan cómo se sienten, se reflejan sus emociones, sus experiencias, pero también hablan bastante de positividad, empoderamiento, salud mental, que es algo que consideran que es necesario, ¿no? Y justamente también historias personales de superación que identifican en sus artistas de K-pop, y que consideran como una forma, digamos, una herramienta que han utilizado para superar ciertos obstáculos y poder alcanzar ciertas metas que tienen. Y lo mismo con los K-dramas, ¿no? Principalmente ciertas similitudes que encuentran en personalidad, en metas, en aspiraciones, entre otros, incluso teniendo en cuenta cómo se representan las mujeres o la historia en los K-dramas, ¿no? Que siempre es como esa historia de alguien que puede, El Salvador, hombre y todo esto, y también ciertas características de la mujer que tiene que ser fuerte, independiente, pero también saber cómo enfrentar esos obstáculos que vayan enfrentando. Acá interesante es reconocer que hay ciertos valores que sí que consideran que incorporan o que se sienten identificados. ¿Y cuáles son estos valores? Por ejemplo, el respeto hacia el 67.7%, 3% menciona el respeto hacia los mayores, la familia y la autoridad. Le sigue un 53.8% que menciona la importancia de la solidaridad y la cooperación colectiva. Y también hablan un 48% de la valorización de la disciplina y el autocontrol y el trabajo duro y la perseverancia.
es interesante ver un poco ese tipo de valores un poco conservadores, que se podrían decir en cierta manera, en los consumidores del Jali. Y se sienten, 59% se siente identificado con ese tipo de valores y consideran que sí lo podrían incluir en su día a día. Y el 98% de los que consideran mencionan que debería ser incluido como parte de los valores de la ciudad de Huancayo. Y lo mismo pasa con los K-dramas, se valora bastante el respeto hacia las mayores, la familia, la autoridad, el trabajo duro, la perseverancia, la disciplina y el autocontrol. Y que en un 75 o 76% mencionan que esos también deben ser adoptados por la sociedad huancaína. Ahora bien, viendo un poquito más como en reflexión sobre los valores que han surgido, ¿no? El respeto al orden y el respeto y el orden, ¿no? Principios propios de la filosofía confuciana tradicional de Corea, que justamente en esta época hay como estas tendencias, esta dualidad en este contexto, y justamente hablan de el respeto hacia los mayores, pero también en el sentido de un espacio más personal de las personas, el acatamiento a las normas, el acatamiento a las reglas que contribuyen justamente a un país mucho más ordenado. Y justamente hay un discurso bastante fuerte sobre la falta de respeto y el orden en el Perú y en las ciudades internas del país, como es Huancayo, ¿no? Que no solo trata de un respeto hacia los mayores, sino también incluso en aspectos más cotidianos, como es la higiene de la ciudad, la conciencia ambiental, el respeto, simplemente con ejemplos tan básicos como el no cruzar el semáforo cuando esté en rojo. Y ahí hay esta crítica desde también lo que Aliaga, un autor, mencionaba la pendejada criolla o la viveza criolla, ¿no? Priorizar la viveza y la búsqueda de beneficios personales sobre el cumplimiento de las normas y la consideración hacia aquellos que necesitan apoyo, ¿no? Y justamente es algo, una crítica que consciente o inconscientemente hacen los consumidores mediante esos valores que mencionan que deberían ser incorporados dentro de la cultura peruana y especialmente la huancaína. Lo mismo pasa con la disciplina y la perseverancia. Acá hay bastante esto de ese discurso meritocrático, ¿no? Que meritocrático en un concepto neoliberal, en el que el esfuerzo, la disciplina, el trabajo duro te va a permitir, va a ser vehículo de poder enfrentar fracasos, de poder llegar a ciertas metas, objetivos personales, incluso en cuanto al ascenso a nivel de económico, social y la movilidad social. Entonces, claro, es importante el esfuerzo, el trabajo duro para poder alcanzar esta superación personal. Pero claro, no solo es como ese trabajo duro individual, sino hago esto mientras también tengo una conciencia en mi comunidad, busco la cooperación entre todos, porque esos son los valores que también han sido identificados. Y no solo se busca esa disciplina, digamos, en el mundo académico o laboral, sino también en la parte más de ocio, ¿no? Las largas jornadas de práctica para poder llegar a un tipo de performance en artístico para poder después debutar en este mundo ya un poco más empresarial que existe en la ciudad de Huancayo. Y también esta disciplina y sacrificio, ¿no? O sea, soy emprendedor en mi propio éxito, pero al mismo tiempo tengo que mirar desde el lado más cooperativo o comunitario. Y lo mismo sucede con la apariencia física y cuidado personal. Hay un trabajo del cuerpo. El cuerpo es importante también, porque mediante el cuerpo es justamente mediante lo que hay estas prácticas de baile, entre otros, pero también de la apariencia física. Hay una conciencia sobre estas rutinas de ejercicio, alimentación bastante estrictos, y también este tipo de estereotipos que existen en Corea en cuanto a la delgadez y la palidez de la piel, que muchas veces también son considerados como estándares que buscarían tener, que en unas entrevistas mencionan que son conscientes también que a veces es complicado llegar a un cierto tono de piel o que sea saludable el regímenes alimenticios tan estrictos. Pero sí hay una apreciación también hacia ese tipo de belleza. Y ocurre un proceso realmente de hibridación. Otra pregunta que surge en mi investigación: ¿ocurre un proceso de hibridación cultural entre los valores asociados a la cultura surcoreana y los valores de nuestro grupo de interés? Bueno, se observa que hay cierta identificación, aprecio o integración de ciertos valores que encuentran como parte de la cultura surcoreana y que buscan adaptarlo a su vida diaria en Huancayo y en Perú. Sin embargo, también hay bastante disputa, hay una mirada crítica también sobre ciertos rasgos de la cultura surcoreana que mencionan que no debería ser incorporado por cierta toxicidad, entre otros. Hay una naturaleza híbrida en cuanto a también esta búsqueda, una apertura hacia la fusión de productos culturales surcoreanos con peruanos, con elementos propios de nuestra cultura, en tanto en la gastronomía como en la música, entre otros. Justamente en época en que se trató esta investigación, recién había surgido este personaje de Lenin, el quechua pop,
y parte de mi encuesta también fue conocer sobre su perspectiva sobre esto y mencionaban que sí, que el 71.4% mencionaba que deseaba que haya más artistas que puedan combinar estos dos, K-pop con la música tradicional peruana, y que lo consideraban como parte de la revalorización de ciertos símbolos y elementos tradicionales de nuestra cultura, con elementos más contemporáneos. Y lo mismo sucedía con los K-dramas, que sí había cierta apertura hacia esa mezcla, ¿no? Y eso es interesante porque justamente también habla un poco de, de ciertas expectativas que hay sobre el consumo. Y bueno, recapitulando, que entonces, ¿qué caracteriza a nuestro consumo de productos culturales surcoreanos? Es un consumo activo, ¿no? Es consumidores que participan, que asisten a espacios de encuentro, ya sea fiestas, ya sea eventos, ya sea a reuniones o ya sea simplemente para interacción con otras personas. Tiene una cierta naturaleza híbrida en cuanto a esas prácticas de imitación. Es social, es comunitario. Esto es importante porque se crean espacios de interacción colectiva, no solo en espacios físicos, sino también en los virtuales, y son un espacio de apoyo mutuo para intercambiar también valores, ideas, y nuestro grupo de interés también redefine esta industria a través de la interacción y la colaboración. Y esto es importante porque construyen una comunidad. Identificamos que parte de los hallazgos es que hay una comunidad de afecto, una comunidad que genera soporte emocional, más allá de solo el consumo de K-pop, es parte, sí, pero lo que valoran bastante es esta comunidad que se forma en Huancayo de consumidores del Hallyu en general, en el que se crean ese tipo de amistades como principal vínculo, donde incluso es una extensión de la familia, es un tipo de relación familiar, confianza, donde hay tiempo compartido y que especialmente les pueden dar ese soporte, ¿no? Y pertenecer al grupo de Dance Cover también genera esto. Y este soporte también ayuda bastante a lo que es la libertad de expresión. Parte de esos entrevistados mencionan que necesitan un espacio seguro, un espacio cómodo donde pueden expresar su identidad de género y o sexualidad. Entonces, les permite expresar incluso en ese tipo de maquillaje, el baile, la creación de un estilo propio, parte de lo que justo mencionaba Butler de la profundidad de género, ¿no? Cómo construyes tu género a partir de actos repetitivos y mencionan que, claro, mediante el baile, mediante el maquillaje, pueden performar su género sin sentir alguna presión, algún situación de juzgamiento. Pero entonces se generan círculos socioafectivos dentro de esta comunidad y en el que hay estas relaciones personales y de percepción también de cierta libertad individual. Y acá algo que identificamos en la investigación es que los propios consumidores identifican una línea de tiempo en lo que es la primera generación y la última generación de consumidores del Hallyu en el Huancayo. La primera generación surgiendo en 2009, 2010, 2011, que justamente mencionan que había cierto rechazo hacia las agrupaciones que bailaban en el espacio público. Y justamente por eso digo que el espacio público es un espacio también de tensiones, porque mencionan que incluso recibieron rechazo en el punto de insultos, burlas o arrojarle cosas, pero que identifican que con el largo del tiempo a lo que es que han cierto aperturado el camino para que actualmente este rechazo, que si tú bailas en un espacio público no puedes recibir, no sientan las nuevas generaciones de Dance Cover este mismo rechazo que recibieron tal vez las primeras. Y es algo que identifican los propios consumidores y sucede también con otras agrupaciones como High Class, que es una agrupación de chicos que bailan bailes de una agrupación femenina y mencionan justamente que ellos consideran que ha motivado a que otras agrupaciones puedan bailar este tipo de género independientemente de su género y que no se sientan presionados por seguir ciertas normas tradicionales o salir de lo poco convencional. Entonces, en Huancayo, la formación de esta comunidad implica la creación también de entornos socioafectivos, un vínculo socioafectivos, círculos socioafectivos que justamente también redefinen estas normas más culturales y de género. ¿Y cómo influye este fenómeno en los discursos sobre la identidad cultural de nuestros jóvenes? Bueno, ya lo he estado conversando básicamente, pero yo propongo también hablar de esta identidad Hallyu, ¿no? Una identidad que se construye a partir de acciones, a partir de valores, de ideas, de interpretación de una comunidad, en el que participan de distintos espacios como el Discover, comen ciertos productos también como comer comida coreana, asistir a eventos, el uso, apropiación del espacio público, la naturaleza híbrida que tiene esto y también la incorporación e identificación de ciertos valores, siempre haciendo como la disciplina, el esfuerzo, el respeto a la autoridad o a la familia, a las personas mayores, sin perder en cuenta también esta mirada crítica que tiene más otras características de la sociedad surcoreana. Y también fomentar esta comunidad de amistades, una red de apoyo vital, de refugio emocional. Entonces, algunas conclusiones que surgen de mi investigación.
ya lo he mencionado, pero resulta ser que el consumo de la surcoreana en Perú y principalmente donde se centra esta investigación en la Sierra del Perú es un consumo activo en el que participan, se generan también otras lógicas de mercado como son estas empresas de entretenimiento que antes de campo yo no sabía que existían en la ciudad. Hay una inversión también de tiempo, considerable de tiempo, de inversión tal vez menos, pero de dinero para poder consumir este tipo de productos. Su naturaleza social y comunitaria distingue también, porque no solo es, claro, escucho y es lo que me genera feliz, la música o ver el K-drama, sino el espacio socioemocional, el círculo de afectos que genera una comunidad que justamente también se apropia de espacios públicos, donde hay un ambiente de un apoyo mutuo y también hay esta posibilidad de expresión de tu identidad de género. Relevante destacar la naturaleza híbrida desde ciertos valores, pero también desde la crítica que existe, interpretación, reinterpretación constante de los productos culturales y la identidad Hallyu, ¿no? Como una expresión tanto individual como comunitaria en el que a lo largo de la organización ha ido redondeando y ahí también este discurso que implica una globalidad, claro, en un intercambio cultural, pero también donde va más allá de las fronteras, ¿no? Se va construyendo esta identidad mucho más allá de las fronteras y en contraposición de entre Huancayo de uno contra la otra edad, que justamente es la identidad de este grupo que desarrollan en ambos contextos. Y bueno, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por tu interesante ponencia. Pasamos a la ponencia de la magíster Janice Tapia de la Universidad Central de Chile, cuya ponencia se titula K-pop y género, una aproximación a las producciones culturales del fandom. Ella es magíster en estudios coreanos por la Universidad Central de Chile, magíster en edición por la Universidad Diego Portales y licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad de Chile. Entre sus intereses de investigación se encuentran los estudios de género, feminismos y cultura popular coreana. Actualmente es coordinadora académica del Centro de Estudios Comparados de Corea de la Universidad Central y cursa estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Chile. La escucharemos atentamente. Hola, buenos días. Buenos días todavía, ¿cierto? ¿Se escucha bien, cierto? ¿Sí? Ya, bueno, muchas gracias por estar aquí en este día. Sé que es muy complicado, así que pero igual quizás es un espacio más íntimo, más cercano, y ahí podemos... con más comodidad. Y también muchas gracias, por supuesto, por la invitación que nos hizo el doctor Sumalavia. Yo creo que en nombre de nuestro equipo estamos muy contentas de estar acá y ha sido una acogida muy agradable. Hemos disfrutado Perú estos son pocos días, pero nos hemos sentido muy acogidas, así que muchas gracias. Entonces, para comenzar... yo les voy a hablar un poco de lo que ha sido mi proceso de construcción de mi objeto de investigación doctoral, sobre una mirada más bien microsociológica del fandom y también de sus prácticas. Aquí yo ahí hice un poco de trampa porque cambié y hablaba de producciones, ahora estoy hablando más bien de prácticas. Y una propuesta de análisis desde el enfoque de la investigación de la vida cotidiana, para reparar entonces los afectos que se despliegan en las prácticas cotidianas del fandom y su vínculo con el género. Aquí la presentación de Diana se entronca y dialoga muy bien con lo que yo voy a discutir. Ella les dio, yo creo, todo el panorama general. Aquí me puedo yo meter a discutir cosas más específicas, así que estamos súper bien. Entonces, mi idea es poder hacernos cargo también de ciertas tensiones que existen entre la industria del entretenimiento coreano tras el Hallyu, tras esta ola coreana, y qué pasa con el quehacer cotidiano de quienes forman parte del fandom, de esta comunidad. Si bien podemos saber que la industria de entretenimiento del K-pop ha adquirido una relevancia económica y política, por eso mismo el K-pop y la ola coreana en general son incluidos como estrategias de diplomacia cultural de Corea del Sur, y se esperan entonces que esta industria produzca ciertas experiencias transnacionales que atraigan a públicos de diferentes culturas para aumentar así el crecimiento económico y simbolizando el poder nacional en el sentido de una perspectiva más general. Por eso también muchas veces se le ha llamado a esta ola coreana como una cultura inodora, más bien como insípida, que no tendría quizás un contenido, lo que se hablaba ayer un poco, ¿no? De cómo se hace un consumo más bien crítico de estos contenidos. Y a veces es muy enmarcada, por supuesto, dentro de las estrategias del poder blando, del soft power de este país. Pero si nos enfocamos y hacemos un giro quizás hacia el fandom y sus prácticas, poniéndolos en su centro, podríamos quizás complementar o discutir también esta mirada más industrial. Y con este giro la idea es complejizar entonces esta suposición pasiva del fan como un mero receptor de estrategias industriales e indagar también en el potencial político de estas prácticas afectivas desde el ámbito del género en específico, que es mi interés.
Entonces acojo el concepto más bien de práctica del fandom porque entendiéndolo más bien como una práctica social, para ver de manera más amplia la idea de práctica como un nexo de actividades que despliegan muchos elementos, por ejemplo, elementos corporales, también actividades mentales como afectos, saberes que son transmitidos en la comunidad, y también una relación con objetos y materialidades, que en este caso serían los contenidos del Hallyu. Y se destaca mucho, sobre todo en el fandom, la idea del componente performático, de un poco de poner el cuerpo en el espacio comunitario, y a través de ese poner el cuerpo se transmiten también conocimientos, nuevos conceptos, y se tensionan también en una discusión mucho más práctica. Con este. Entonces, un poco también una conexión de los estudios coreanos, pero también con los estudios del fandom, que no es un campo muy explorado en Latinoamérica, ha sido más bien trabajado desde Estados Unidos y Europa, y por eso mismo yo creo que es importante también localizar esto en Latinoamérica, qué está pasando acá, porque a veces tenemos que usar estos conceptos más bien extranjeros o estadounidenses que no se entroncan muy bien con la realidad latina. Entonces, igual aquí voy a utilizar el concepto de Jenkins, que es como cuando se empieza a hablar de los estudios del fandom allá a principios del 90, la idea era de poder diferenciarlo de las audiencias de televisión o de series en general, y cómo hablar de que era un público muy participativo. Esa era la primera descripción que trataba de configurar lo que era un fan. Entonces, las prácticas impulsadas desde la comunidad del fandom dan origen a esta cultura participativa que básicamente permite interpretar, seleccionar, yuxtaponer contenidos y textualidades culturales y generar nuevas también, como todo lo que son los productos fan-made. Y en esas mismas prácticas participativas se pueden expresar ciertas afiliaciones, solucionar problemas, metas y proyectos colectivos que identifican a esta comunidad en particular. Entonces, en suma, esta cultura participativa podría ser un fruto también del quehacer cotidiano del fandom. Entonces, la idea era de diferenciar a las meras audiencias con el fandom, que era por un público eminentemente muy participativo, que se relacionan con estos medios de comunicación de manera en particular, y para construir una nueva relación con estos tipos de medios. Y al ser profundamente, por ejemplo, activos, creativos, comprometidos con una crítica y socialmente conectados en esta comunidad. Entonces, con esa idea de poder desafiar un poco esta idea más pasiva de una audiencia que simplemente consume. Ahora, ¿cómo entra también lo afectivo, que ya lo anunciaba Diana, que tiene también relación con esta idea del giro afectivo de la sociología en general, de un poco de salir de este binomio entre razón y afecto, y cómo también el afecto está en todas partes, básicamente, y en los fans es algo central porque construyen una comunidad afectiva compartida a partir de este vínculo o apego que tienen respecto al objeto y al contenido cultural. Entonces, este afecto fan puede referir a múltiples relaciones entabladas en el fandom, las que no tienen que ver solamente con conexiones emocionales internas, sino que se manifiestan performáticamente también. En ese sentido, podríamos pensar que los flujos afectivos son encarnados por fans y manifestados en estas prácticas sociales. Y entendiendo quizás el afecto también como lo conjuga Sara Ahmed o Laura Quintana, que es una autora que he estado leyendo recientemente, no tanto pensar, se habla muchas veces de emociones o afecto como algo indistinto, hay autores que lo diferencian un poco, pero no veo tanta utilidad en eso, sino como una manera general de más bien preguntarnos qué son las emociones, qué podemos hacer con esas emociones, qué pasa, básicamente cómo lo afectivo nos afecta con los contenidos con los que nos relacionamos, y tiene que ver como una forma de dar cohesión social también. Entonces, esa idea como el lenguaje del afecto que está en lo discursivo, en lo corporal, etcétera, no solamente algo interno, nos permite también una herramienta para poder ver el potencial político de estas afectaciones e ir más allá también de la estigmatización social que ha tenido el fandom históricamente, como considerado algo muy desmesurado, irracional, que básicamente un cierto estado enajenado, muy propio de las infancias, de las adolescencias o también de las mujeres. Se hace también una distinción muy generalizada del fan, de la fangirl, ¿no? Y se le diferencia, por ejemplo, no sé si aquí le dicen también hinchada de fútbol,
Este también podría ser un fandom, pero no es estudiado así, por supuesto. Entonces, básicamente, como el fandom es siempre feminizado versus quizás la figura también del geek, que es como más bien hombres que les gusta el cómic también, que es por un sentido un poco más altruista, por la idea más intelectual del disfrute literario incluso, versus la fangirl, que es como algo más bien racional que debiera ser superado con la madurez. Entonces, básicamente, con la idea del afecto es ir un poco más allá de esta visión un poco hasta patológica del fandom para poder ver qué está haciendo con estas prácticas y el potencial político que se tiene en el contexto también de las industrias transnacionales. Y en el caso particular del K-pop pasa mucho porque se visibilizan mucho sus prácticas afectivas. Ya mencionaban que está compuesto el fandom mayoritariamente por mujeres y también mucho de la comunidad de disidencia sexogenérica. Entonces se fomenta mucho esta vinculación a un espectro irracional que estaría motivado por razones más bien triviales de afición por el idol masculino. Y ahí vamos a ver como objeto de deseo, pero que en realidad hay todo un espacio más bien de identificación que da para potencial mucho más amplio, y ahí vamos a ir viendo con algunos ejemplos. Entonces también, considerando ya lo afectivo y etcétera, cómo nos sirve también comprender el fandom como algo más bien de la vida cotidiana, que no es una práctica marginal o que te convierte en una autoridad, sino que es algo profundamente de la vida diaria de un quehacer, y desde una mirada más bien sociológica, ver como un hecho social también que es complejo, también tiene estructuración, una serie de pautas de comportamiento, incluso normas convencionales. Entonces, ver cómo la práctica de ser fan puede ser una forma también de organizar la vida diaria y a través de estos vínculos con los contenidos mediáticos que surgen tanto también de estas relaciones intersubjetivas con una comunidad. Y por eso este espacio puede propiciar creación y transformación tanto en el ámbito subjetivo como en lo relacional. Entonces, para ir antecediendo, ¿cómo en la práctica fan podría concebirse como una forma de vivir o habitar el mundo que no necesariamente se abandona por un estado de inmadurez, sino que se puede ir incorporando a lo largo de la vida? Hay muchos estudios también de fans adultos o incluso en la senectud, en la tercera edad, que se ha estado estudiando de cómo esos vínculos no se dejan y son más bien resignificados en diferentes estadios vitales de la persona, como una práctica también rutinaria, y no por eso algo cotidiano que se repite de manera racional, sino que también hay agencia desde cómo decidimos cómo vestirnos hasta la comida que consumimos también. Entonces, con esas herramientas quizás interrogar este accionar cotidiano del fandom en sus prácticas convencionales para no encontrar una mera reproducción de un consumo irracional, sino ver cómo se puede quizás tensionar las normalizaciones de la industria del entretenimiento, que en este caso nos abocamos por supuesto a la coreana, y nos podremos valer también de los conceptos de Desertó, que esta autora habla un poco de la idea de estrategias y tácticas, en donde el espacio de la estrategia sería esta de la industrial, y cómo también como público, en este caso fandom, tenemos ciertas tácticas para poder actuar y movernos en ese espacio estratégico y subvertir quizás ciertas reglas desde el interior del sistema, y lo hacemos a través de juegos, de una cosa bien paródica también. Entonces, en el caso del K-pop, particularmente las industrias transnacionales, por supuesto, se localizan y buscan tratar de siempre llegar a las comunidades particulares. Por ejemplo, si vemos cómo se han ido incorporando ritmos latinos a los conceptos del K-pop para que resuenen mucho más con los fans. Y eso también es apreciado porque se siente una suerte de bidireccionalidad, de como que no es algo meramente que llega, sino que se pone atención muchas veces al fan. Y de hecho, cuando he conversado con ellos, aprecian mucho como esta idea de que hay cierta preocupación. Uno podría cuestionar, claro, esa preocupación también es por supuesto porque te quieren vender cosas y por eso mismo se cooptan ciertas prácticas que están en el fandom para después vendérselas de vuelta. O también pasa a veces con los discursos feministas que son integrados en ciertos conceptos, pero de cierta manera más soft. Pero entonces estas estrategias y tácticas nos pueden ayudar a comprender la relación de fricción también intencional entre el afán de lucro, por supuesto, de la producción de medios para monetizar también lo que los fans adoran, pero también el deseo de fan de poseer y reelaborar estos medios favoritos que son de su objeto afectivo.
Ahora, específicamente desde el género, ¿cómo esto nos puede servir? El K-pop es un artefacto complejo y el género ya como hay muchas maneras de ver este análisis, por ejemplo, ya como una categoría de análisis de construcción social, también como el género es un discurso de poder binario en un orden bastante heterosigénero, y también el aspecto performativo, que ya lo habían anunciado, de identidad y de expresión y de poner básicamente el cuerpo, lo discursivo, etcétera, en estos espacios públicos, y cómo ahí se pueden generar ciertas tensiones interesantes de revisar. Y en el caso del K-pop ha suscitado mucho ese contenido porque sobre todo cuando se localiza fuera del país de origen. Entonces, si pensamos quizás en el K-pop con este potencial para superar nociones binarias y delimitaciones de la misma industria incluso, hay diferentes caminos de análisis. Algunos de ellos podría ser explorar el género en los contenidos culturales en sí, o ver ya el foco más bien en el fandom, cómo estos reinterpretan esos mismos contenidos al localizarlos en sus comunidades más bien inmediatas y de manera colectiva, interrelacional con esta comunidad del fandom. Entonces, en el caso de, no voy a detenerme tanto, pero hay muchos estudios, por supuesto, y de ver estos contenidos que están constantemente cambiando e incorporando, bueno, la lógica que funciona el mismo K-pop y la ola coreana de la constante hibridación a los países que se llegan. Entonces hay una serie de formas de expresiones de masculinidades, feminidades, incluso no binarismo, que se ponen quizás en este campo en disputa de las industrias de medios. Por ejemplo, el concepto también de masculinidad, como es tensionado también en estas expresiones de los boy groups. Se habla de la masculinidad suave que ha sido estudiado, y entonces se ve cómo esta expresión tiene múltiples capas, muchas veces es contradictoria y también estratégicamente fabricada, y tiene una lectura más bien queer, en el sentido queer amplio de entenderlo como una no normatividad, para generar una cierta experiencia alternativa para la audiencia internacional que lee estos contenidos como en constante tensión con las formas de expresión masculinas que existen en Latinoamérica, que están muchas veces dirigidas por la noción patriarcal o el machismo que nosotros hablamos, que esa palabra no tiene tanta traducción a veces al inglés, que es como la forma que se construye la masculinidad en países latinoamericanos. También hay ciertas performances en el K-pop más andróginas, o incluso el crossdressing, que son parte de performance del escenario y que genera esta máscara simbólica que permite cierta performance de una identidad más bien queer, pero al mismo tiempo es un escudo que impide ser percibidos como tales, ¿no? Se parodia en ese sentido el género a través de performance en el escenario, que cuestiona quizás cierta masculinidad, pero niega también cualquier posibilidad homosexual. Y también otro aspecto más grande, que son todo lo que tiene que ver con los roles femeninos, que es un espectro bastante amplio, que ha ido también cambiando con las múltiples generaciones de conceptos del K-pop, desde los conceptos más cute, dirigidos a un público, sobre todo dentro de Corea, masculino, y después como ha ido cambiando al girl crush, que es un concepto un poco más dirigido a las mujeres, como un deseo de identificación más directo, y también la incorporación de diferentes formas de los discursos más bien feministas, con quizás un concepto más liberal del empoderamiento, que es lo que es más fácilmente introducible dentro de las industrias, pero también como ha ido cambiando a la medida que diferentes idols, cuando ya empiezan sus carreras solistas, se vuelven mucho más públicamente más verbales con ciertas cosas que les suceden, y ahí surgen también todas las temáticas de salud mental o de todo lo que han vivido, y se ha ido publicando más. Antes el idol era una persona mucho más por supuesto de representar ciertos valores, y no se hablaba mucho de lo que pensaban, y ahora últimamente, sobre todo con el acceso a redes sociales y por supuesto a las plataformas que la misma industria ocupa, hay esta suerte de relación un poquito más directa, y bueno, ahí también está todo el estudio de las relaciones parasociales que existen ya previamente en este campo. Entonces mirar frente a estos contenidos que están conjugando una serie de expresiones y de tensión, ¿qué pasa entonces con el fandom? ¿Qué es lo que está haciendo frente a estos contenidos y cómo los reinterpreta y los localiza? Voy aquí a hablar solamente brevemente de dos ejemplos posibles. Uno es el shipping, que quizás para explicar un poco, es la práctica directamente de imaginar a miembros de un grupo de K-pop en relaciones románticas y sexuales. A menudo son miembros del mismo sexo, bueno, generalmente hombres, y que se relaciona mucho con los contenidos boy love, que es una industria que surge más bien en Japón, pero que genera ciertas pautas de prácticas que después son replicadas en muchas otras industrias
asiáticas, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las series tailandesas, también por supuesto con lo que es el manga, o el manga es un género particularmente específico. Entonces se genera ahí esas pautas que se comunican directamente y se generan, por ejemplo, fanarts o fanfics, o también lo que se despliega en las mismas performances de la industria, porque se utiliza mucho eso, el queerbaiting, ¿no? De esta manera de representación. Entonces, quizás es ver esta práctica en específico, ver cómo estos fanfics, que son estas historias creadas por fans, o incluso fan art, que básicamente el arte creado por fans, cómo es posible a través de ello explorar para fans los potenciales eróticos de relaciones imaginarias entre idols del mismo sexo en ese sentido. Y es muchas veces... Se ha estudiado que es común a veces desde mujeres heterosis hacia mujeres heterosis, o también de las comunidades queer, sobre todo recientemente ha tenido una mayor participación. Entonces, los fans se unen en este compromiso con el shipping como una forma de fantasía, ¿no? Es un juego que altera esta concepción social denominante del sexo y el género y permite a fans expresar sus propias identidades sexuales como sujetos también que desean, que tienen relaciones afectivas con estos contenidos. Y también nos puede permitir como una herramienta para poner atención al consumo transcultural del fandom en su contexto local, en cómo este shipping, por supuesto, se relaciona con la forma en que el patriarcado y el orden heteronormativo funciona en los contextos locales en donde el fan está inserto, por supuesto. Utiliza esto transnacional para comunicarse directamente a cómo se vive, por ejemplo, en mi caso, la masculinidad o la feminidad en Chile. Por eso ahí es transnacional, pero también transcultural, porque se empieza a involucrar en las prácticas cotidianas del mismo fan. Entonces puede tener este potencial de ser utilizado como un lenguaje de política de identidad LGTBQ también, en este juego de incluso imaginar que el idol puede tener esta identidad que en realidad nunca es afirmada en el contexto de la industria, pero sirve quizás como un espacio de enunciación para el fan de sus deseos sexuales específicos. Entonces, el ver el K-pop quizás como un recurso de fantasía para afirmar propias performances de género de la vida cotidiana que puede tener la persona. Entonces este consumidor va a utilizar no solamente el contenido original, sino todos los discursos que se generan a partir de este contenido como herramientas también para cuestionar quizás una posición más abyecta que tenga en la sociedad, sobre todo para las mujeres o también para la comunidad de disidencias sexogenéricas. Ese sería como un ejemplo. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el dance cover, que también es una práctica que ocurre mucho en Chile, que es la práctica, por supuesto, en que fans replican la coreografía y la canción específica de un grupo o artista, en que se encarna al idol específico. No es algo simplemente que yo bailo, sino que los fans estudian el comportamiento del idol para encarnarlo de buena manera. Y lo interesante, y es algo muy común que pasa en Chile, no sé si aquí también, que en competencias es que se usa mucho que resulta muy atractivo que mujeres interpreten el rol de idols masculinos, o al revés, o personas no binarias pueden también utilizar esta expresión al ser dance cover de girls group o de boys group. Aquí les pongo dos ejemplos que son muy famosos en Chile, uno de Royals, de este grupo que ya originalmente es mixto, que es como el caso muy excepcional, y otro de Blackpink, que es formado por chicos que se identifican del espectro masculino. Entonces, esto permite también estudiar cómo ampliar una consideración del fandom, que originalmente se pensaba que solamente es de mujeres heterosexuales, hacia quizás las juventudes más bien queer. Sí, estoy terminando. Y entonces pensar quizás desde el deseo heterosexual hacia el deseo queer más bien de identificación. Y ver quizás como el potencial transformativo de las expresiones de género a partir entonces del quehacer del fandom. Entonces, a partir de estas tácticas, si pensemos como el shipping o el dance cover como tácticas en este espacio estratégico de la industria, podemos quizás producir el género o incluso crear cierta resistencia desde expresiones contrahegemónicas en este tipo de prácticas, ¿no? Y ya me quedaba la última, como para ir cerrando algunas ideas, por ejemplo, cómo el fandom puede entonces constituir una forma de habitar el mundo que no solo recibe, sino también tensiona este contexto neoliberal de la industria del K-pop a través de estas prácticas que son eminentemente cotidianas y quizás nos permiten ensayar cierta politización de las prácticas cotidianas del fandom del K-pop. No necesariamente se comprueba una intencionalidad política del fandom en todo lo que hacen, por supuesto, no es así, pero estos efectos transformativos generan quizás un espacio de enunciación propicio sobre todo en relación al afecto. Y
sobre todo porque el fandom es un espacio de prácticas no institucionalizadas todavía, sino en el sentido tradicional, entonces se pueden compartir inquietudes, pasiones, pautas de aprendizaje para como esta manera de ensayar nuevas formas quizás de relación. Y entonces ver básicamente como quizás también estas mismas prácticas del fandom enuncian también como en el K-pop hay una muy poca visibilidad también queer explícita, entonces para muchos de ellos el shipping o el dance cover tienen casi un imperativo queer necesario para poder reintroducir estos discursos nuevos que no estaban previamente. Entonces quizá la invitación es como seguir teorizando el papel que todas estas prácticas pueden tener para las identidades queer en la cultura del fandom de manera general. Y bueno, eso básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Yanis. Pasamos con la ponencia de la magíster Daisy Sarabia. Ella es maestra en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente de anime y literatura japonesa en el Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente de literaturas orientales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es además tallerista de cultura japonesa en el Instituto Asiático Peninsular y profesora de literatura japonesa en la Biblioteca El Gato de Alicia en México. Es miembro del ALADA Perú, del Grupo de Investigación José León Herrera y miembro investigador de la Red Latino e Hispanoamericanista sobre Estudios Sinológicos en Costa Rica. Escribe en la revista de Anime Sugoi y es revisora de artículos de anime. Su ponencia se titula K-Drama, Valores Confucianos y Representación del Amor en Escalera al Cielo. Muy bien, muchas gracias. En principio, agradecer la presencia de todos ustedes en este día. Como ya lo saben, es un día muy particular. Y un agradecimiento también al doctor Ricardo Sumalaya, el director del Centro de Estudios Orientales, por la organización del evento, por la invitación también. Y me he quedado, de hecho, en Perú unos pocos días para estar aquí, precisamente ya que ahora estoy viviendo en México. Bien, vamos a hablar de K-dramas. Mi tema es este K-drama muy conocido, creo que en Latinoamérica, junto con Un deseo en las estrellas, mi querida Samsung. Estoy hablando de Escalera al cielo. Es uno de los K-dramas, tal vez los primeros que vino a la televisión en Latinoamérica, vino a Perú, vino a Chile, de pronto fue uno de los primeros en encontrar este doblaje. Pero lo voy a ver desde la perspectiva de los valores confucianos. ¿Para qué? Para poder explicar el día de hoy esta idea acerca de cómo el K-drama logra unir, cómo los logra unir culturalmente y cómo los valores confucianos están dentro de estas tramas para hablarnos del amor. Muchas veces nos gusta el K-drama y decimos, ¡ay, qué lindo, qué hermoso! Siento que es algo único, me encanta. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece? ¿Cuál es lo particular de esto? Vamos a ver, Escalera al cielo es de la SBS, es un K-drama ya añejo, antiguo, de la vieja escuela, 2003 a 2004. Les voy a poner un pequeño fragmento porque es uno de los K-dramas que además se hace famoso también por su canción, Bogoshida, ¿vale? ¿No? Y te voy a poner ese ejemplo, un pequeño extracto para que puedas ver más o menos de qué estamos hablando con esto de Escalera al cielo. Vamos a ver, voy a compartir. Si me permiten. Voy a ponerlo al minuto 1 porque saltarnos la publicidad. Vamos a poner.
Lo dejamos ahí, el título de la canción es Te extraño Bogo Shida. En una parte de esta canción también habla acerca de estamos destinados por el amor. Bueno, justo me pasó esa sección, pero dice, no estoy destinado a amarte. Habla del destino, de este destino que en Corea es, en la cultura coreana es el Inyeon. Vamos a ir por partes. Escalera al cielo, lindo nombre. Podemos pensar incluso en esta canción de Led Zeppelin, pero en realidad estoy pensando que esta canción tiene mucho que ver con la virtud. Confucio decía efectivamente, ¿no? Una frase que decía que el camino al cielo es el de la virtud, o la virtud es el camino al cielo. Yo siento que este K-drama está configurado de una manera en la cual la virtud se hace presente. ¿Qué es la virtud? Me dirán. La virtud, en términos claros ¿no? del confucianismo, sería algo así como el vivir bien. Hay que vivir bien, hay que vivir en virtud. Y el amor es, de hecho, algo muy virtuoso, que nos habla de bondad, de destino también, de esto que es el Inyeon. Y bueno, vamos a ver cómo se relaciona el día de hoy con este K-drama del cual estamos comentando. Vamos a ver aquí. Bueno, ¿por qué nos gustan los K-dramas? Bueno, hay un montón en realidad, de personas de investigadores que nos hablan acerca de ello. Voy a citar a Yan, que dice que las series dramáticas coreanas dieron a los espectadores un vistazo a la vida familiar y a la sociedad, dice. Muy interesante. Dice también que está cargada de emociones. Eso también lo dice ahí. Kim más bien señala que los dramas televisivos son emocionalmente poderosos y autorreflexivos. ¿Vale decir? ¿No? Entonces, estamos hablando de sensibilidades, estamos hablando de afectos, de que son emocionales. Ojo, ese punto bastante interesante. No pretendo hablar de todas las características, pero Howard nos señala precisamente algunas características que son parte del K-drama y que nos brindan, desde luego, una suerte de ingredientes para hacer la fórmula mágica, vale decir. En principio, y nos quedamos de pronto con esta idea, Howard ya señalaba que la idea del concepto asiático del destino y la predestinación es un ingrediente fundamental. De hecho, es algo muy asiático. Tú pensarás, por ejemplo, en esta película Your Name, Kimi no Wa. Ahí también está el tema del hilo rojo. Es más o menos el Inyeon. La idea de que uno está destinado a conocer a una persona y ese va a ser el amor de su vida. Pensemos también de pronto en otras cosas. Pensemos, por ejemplo, la localización, estos escenarios de ensueño, paisajes hermosos. Esa es la belleza. También hablamos de una identidad. Nos presenta un concepto de familia, un concepto de matrimonio, de felicidad también. Es algo propiamente cultural. Nos presentan imágenes, además de hombres y mujeres, que pueden ser mujeres fuertes, mujeres independientes, de pronto hombres caballerosos, buenos padres, buenos esposos, etc. Dice que son, bueno, Howard dice que también en su inicio eran K-dramas el bajo costo, eran más baratas de pronto y de pronto eran más fácil de producir, eso también. La habilidad narrativa, que es algo que también vamos a destacar el día de hoy, son historias inteligentes, son historias, no son el tipo de historias sosas, ¿no? Te quedan las ganas de ver, te emociona, así como esta canción, por ejemplo, todo está pensado milimétricamente, desde el afiche, el soundtrack, los personajes, los escenarios, los colores también, ¿no? De esta filmación y esta idea que vamos a tomar de la idea del amor puro, que es lo que vamos a hablar acerca del día de hoy, para hablar precisamente de eso. Voy a pasar un ratito a esto porque esto es algo que quisiera más bien contrastar. Vamos al tema de los valores confucianos. Los valores confucianos principales, o el principal, por eso es el Ren, el valor de la bondad, la virtud de la bondad. Si tú quieres amar, si queremos llegar al amor, tenemos que ser bondadosos. Ahora, la virtud del Den está vinculada a saber relacionarte con los demás. Está implicando el concepto de humanidad, que también es muy asiático. El concepto de humanidad está vinculado a la idea de cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, para poder amar, necesitamos ser bondadosos. Esto que en japonés se llama el makoto no kokoro. Pero esa es la perspectiva Shinto, pero para el confucianismo sería el Den, que sería de pronto esto que llamamos bondad, eso sobre todo. Bondad implica también actuar con los demás, ¿no? Ser compasivos, ser recíprocos también. Ahora, vamos a empezar de pronto, ¿dónde encontramos bondad?
Pensemos en el protagonista, en el galán. Tú me dirás, los galanes, los protagonistas de los K-dramas, todos son simpáticos, pero olvídate de eso. Sobre todo se cultiva esta idea del chunse. ¿Qué significa? El galán tiene que ser autónomo, tiene que ser independiente, tiene que saber tomar decisiones y tiene que ser altruista. Es decir, no puede haber egoísmo en el galán. No puede haber esta suerte de, ¿no? Uno dirá, pero profesora, yo he visto que hay galanes malos. Boys Over Flowers, por ejemplo. Lee Min-ho, ¿no? Pero hay una transformación de ese galán, por ejemplo, que nos lleva finalmente a pensar que se construye el hombre ideal si es que en caso no existiese ese hombre ideal en el K-drama. Ahora, esto va de la mano del den, porque el den es bondad, el den es pensar en los demás, por eso es que el galán, bajo este concepto del chunse, tendría que ser altruista, tendría que ser compasivo, tendría que pensar en los demás, ¿no? En su pareja, no solamente en su pareja, no solo vivir el amor, sino pensar en el entorno en general. Así que la idea por ese lado va de hay que beneficiar al colectivo. Ese es por un lado. Escalera al cielo, ¿de qué trata? Yoon-soo y Son-yu, ¿no? Ya lo conocen, es esta pareja, ¿no? Que atraviesa diferentes dificultades a lo largo de la novela. De hecho, ella parece, ¿no? Un cáncer, también están los enemigos, la madrastra mala, está construida como un cuento estilo Cenicienta. La vida de ella era muy buena hasta que apareció la madrastra y así sucesivamente se va tejiendo una suerte de adversarios que impiden que la pareja pueda ser feliz aparte de la muerte, ¿no? Está pensada, como les decía, en esta idea de la virtud, en el sentido de que los protagonistas ambos tienen que mostrarse virtuosos desde el inicio hasta el final para poder vencer los obstáculos. También está de por medio este concepto de Lin Yong, porque todo el tiempo, ¿no? Ya sea en las palabras, en los diálogos o en las escenas en general de amor, se dice que a pesar de las adversidades, están hechos el uno para el otro. Así que esa es un poco esta trama, ¿no? De personas cuyos caminos se están separando e intentan nuevamente unirse. Pero ¿cómo se van a unir? ¿Y cómo unimos este concepto de el destino de Lin Yong a través del Den? Si ellos son bondadosos, pues este destino, ¿no? Que es también kármico, lo que va a hacer es unirlos, incluso después de la muerte. Vamos a ver otra escena, voy a poner aquí esta, tenemos algunas, vamos a ver esta de aquí. Vamos a ver. Espérame. Como verán en este K-drama están todos los ingredientes, está el paisaje, por ejemplo, este paisaje, este vínculo del sujeto con la naturaleza, están en el mar, ella está a punto de morir, ¿no? Y él le dice, espérame, ¿no? Esta idea de van a estar juntos hasta el final. La escena es dramática, muy cortavenas, super feeling, pero en realidad ese es el ingrediente del K-drama. Pero más allá de eso nos otorga personajes virtuosos, valiosos, que tienen cualidades bastante interesantes para demostrar efectivamente que este amor en Corea, que este amor de los K-dramas tiene ingredientes confucianos que hacen de esta historia narrativamente bastante rica, ¿no? Ya les hablé del amor, del den, que es el valor importante para fomentar efectivamente el amor. Si una persona no tiene respeto por su familia ni por su comunidad, nunca podrá amar. El amor no es egoísta. Ese es el concepto confuciano de la idea. El amor nace del respeto a los demás. Por eso es que a veces para uno es difícil entender. Uno dice, ¿por qué el galán no está con la persona que quiere? Y no lo está precisamente porque tiene que pensar muchas veces en el entorno. En esta novela, por ejemplo, el galán se tenía que casar con una chica que es la mala de la historia y a veces duda mucho, piensa en su mamá, piensa en el compromiso. Uno dice, pero si Son-yu está enamorada de Yoon-soo, ¿por qué no son felices? Bueno, es que tiene que pensar en todo.
De eso se trata precisamente el amor, ¿no? De pensar en el colectivo, ¿no? Y como dice, un galán tiene que ser autónomo, sabedor de sus decisiones y altruista también. Pero, esa es una frase que del K-drama, de este K-drama que dice, las personas que se aman terminan reencontrándose. No importa qué tan lejos estén, al final se encontrarán, ¿no? Esto va de acuerdo a la idea de que el amor se teje en función del destino, en función del Yin-Yong. Ahora, digamos que el Yin-Yong no solamente habla del destino, también habla acerca de que el Yin-Yong tú lo construyes. Es decir, es un concepto budista en el cual te dice, tú puedes construir tu destino de acuerdo a tus acciones. Si vives mal, entonces no te espera un destino muy feliz, ¿no? Si vives bien, ese destino sí te espera y será bueno. No importa si augura la muerte o no. Entonces, en cierto sentido, se puede decir que este destino también es kármico. Por tanto, los protagonistas actúan bien y al final lo que les espera es un destino prometedor, a pesar de la muerte. Ese es el punto. Entonces, cuando nosotros pensamos en el Yin-Yong, no es solamente pensar así al estilo de Edipo Rey, de estoy destinado a algo y va a suceder, no importa lo que haga, sino pensar que eso que es el Yin-Yong está parametrado en base a las acciones que yo hago. En función de las acciones es que se genera mi destino, por eso que es kármico. Ese punto. Las 4 relaciones que se ven aquí, hay 4 relaciones del Den, que es este amor, esta bondad, esta virtud confuciana. En realidad son 5, pero 4 son las que impelen a esta novela. En principio, vamos a ver, ya hablamos del galán, vamos a pensar ahora en la protagonista. La protagonista es Yun-Su. La protagonista en principio tiene una relación filial, padre-hija. Ella nunca se queja de su padre. Nunca se queja ante su madrastra. La madrastra es mala, es una bruja, pero nunca le dice nada. ¿Por qué? No quiere incomodar a su padre. Primera virtud, relación filial, padre-hija. Es una buena hija, no quiere molestar a su padre. La segunda relación es que es una buena hermana. Esta es la relación hermano mayor, hermana menor. Es una relación armónica que está basada en la amabilidad. Yun-Su tiene un hermanastro que es Taiwa. Taiwa es un chico problemático, ni su propia hermana de sangre lo quiere, lo aguanta, pero Yun-Su, que es, digamos, la protagonista, la virtuosa, la que está a camino precisamente a este Yin-Yong de su destino, es amable con Taiwa, es la única que lo escucha, es la comprensiva. Nuevamente, esta segunda relación de el Den funciona a la perfección con esta protagonista. Tercero, Yun-Su ama a Son-Yu y es un soporte para él. Esta es la relación confuciana del esposo y la esposa feliz. Esta relación armónica del esposo y la esposa basado en la comprensión. Para poder funcionar un matrimonio, para poder funcionar el amor, no solamente basta la bondad, sino también la comprensión mutua. Eso es importante. Y finalmente, la cuarta relación, pero no menos importante, es la relación de amistad. Es una relación de amigos basado en la consideración. Ella es una buena amiga, es de hecho al inicio amiga de Son-Yu, ¿no? Antes de ser pareja, también es amiga, tiene otra amiga también con la cual es buena, así que esto nos da lo siguiente, tenemos una protagonista, buena hija, buena hermana, buena esposa, buena amiga. Es exactamente los ingredientes confucianos que dirían que esta joven es virtuosa, es bondadosa y cumple con los criterios del amor, por tanto está destinada a amar. Eso es lo bastante interesante en esto. Entonces, el amor en escalera al cielo, como puede suceder sobre todo en estos K-dramas de vieja escuela, ¿no? Como ya les comentaba, donde son las estrellas, mi adorable Samsung, no sé, todo sobre Eva, todos estos cumplen el ideal coreano porque están hablando de este amor ideal, este amor confuciano que es perfecto. A eso le vamos a agregar el valor, ya les dije, el valor confuciano del Den, vamos a hablar del valor confuciano del Li. El Li es el orden social, es la justicia. Este segundo va a ser importante para el amor. ¿Por qué? Porque no hay amor sin justicia, sin respeto a los demás, sin alterar el orden social. No funciona en el K-drama un amor que perturbe al resto, que perturbe a la sociedad. No funciona en el K-drama un amor que, por ejemplo, sea de rebeldes, de malvados, no. Si es que se realiza una transformación, pero no lo hay. Porque el principio de Li dice que el amor no debe perturbar el orden social, que la pareja no debe perturbar al resto y que sobre todo la felicidad no debe verse de manera egoísta. Es así como este principio
se va de la mano. Tenemos el valor del Den, de la bondad, del Li, que es el orden social, de Yi, que es la justicia. Conclusión, en los K-dramas, bajo esos tres valores de Den, Yi, Li, lo que se busca es la virtud, la disposición a ser bueno moralmente, a ser virtuoso moralmente, a pesar de las circunstancias adversas. Esa es la parte interesante precisamente de estos K-dramas. Ya les hablé del Yin-Yong. En realidad, el Yin-Yong está de la mano de esas tres virtudes del confucianismo. ¿Por qué? Porque, como les dije, el Yin-Yong es kármico. El Yin-Yong no es algo que te sucede simplemente, sino que está basado en tus acciones, en el buen vivir, en la virtud. Por eso es que incluso en esta película Past Life, que hace poco hablaba precisamente el Yin-Yong, está muy vinculado a cómo te comportas, cómo está relacionado con tu destino. Pero ahora sí, volvamos a la conclusión. Lo que nos va a generar los K-dramas, al inicio sobre todo, porque esa es la primera ola de la ola Hallyu, inicia con los K-dramas precisamente, ¿no? Aparece de Corea, se va a China, Japón, ¿no? Hace un éxito total, llega a Latinoamérica, nos llega a nosotros y uno dice, bueno, ¿por qué nos une a todos? En principio en Asia lo que une es la proximidad cultural. Los valores confucianos son algo conocidos en Asia. Y si no conocidos, compartidos, es algo que está dentro de la sociedad, es algo que está enraizado totalmente. Así que esta proximidad cultural tiene que ver mucho con este tipo de valores, ¿no? La popularidad de los dramas a veces están justificados precisamente por estas cosas que son inherentes a la cultura. En Latinoamérica gusta precisamente también por esta idea de la virtud, que sigue siendo parecida a nosotros, uno siempre piensa cuando ve una telenovela, quiere justicia, quiere que se haga justicia, que el bien predomine sobre el mal, así que de alguna manera nos aproximamos. No tenemos que saber del gen, del Li, del Yi, para saber efectivamente que estos chicos, que estos protagonistas son lindos, son buenos y efectivamente nos gusta precisamente por ello, ¿no? Linton decía precisamente que mientras los dramas coreanos eran tradicionales, ¿no? Los japoneses eran más liberales. Linton señalaban precisamente que en esto de lo tradicional culturalmente era que gustaba más o gustaba al inicio más los K-dramas. Podríamos preguntar ahora, ¿los K-dramas se mantienen así hasta ahora? ¿Podemos hablar de los valores confucianos hasta ahora? No, porque va cambiando, porque va mutando y la audiencia global se vuelve mucho más extensa y todo. Ya no, pero al inicio sí. O sea, al inicio la fórmula estaba ahí. Por eso es que no podemos decir, ¿no? que estos valores confucianos, que este elemento cultural tradicional se mantenga, va a cambiar. Pero lo que sí es interesante destacar cómo es que inicia. Vamos a ver, finalmente yo quería contrastar esto que estábamos hablando con esta posición precisamente que hacía Colby Millose, que hablaba acerca de cómo estaba representada la relación romántica en los K-dramas. Ella tiene un estudio, ¿no?, en el que habla acerca de finales de los 90, principios del 2000. Decía que, daba estas tres características, que la mujer debe verse linda y femenina, que el hombre en los K-dramas no debe ser más bajo, más débil, más joven, más pobre, menos exitoso que la mujer, y que el amor de una mujer buena, fiel y verdadera puede cambiar un hombre de una bestia a un príncipe. Yo diría que es relativo. Como verán, es relativo, va a depender. Pero en lo que sí podemos estar de acuerdo en función de lo que hemos visto el día de hoy es que de pronto sí hay valores, ¿no?, de bondad, ¿no?, de amor, ¿no?, de fidelidad, pero son de ambos también, ¿no? Yo un poco que contradigo un poco esta visión, porque yo siento más bien que bajo los valores confucianos el asunto es más complementario. Pero bueno, eso valía la pena mencionar. Lo que sí, este tema de pasar de la bestia al príncipe sí va de acuerdo a los valores confucianos, porque como les dije, una persona, un protagonista, un galán, no siempre es el rudo, ¿no? No siempre es el rudo. En Full House, Virrey era un maldito, pero luego al final, con la chica, con su pareja, logra cambiar, transformarse y ser el galán, pues, que todos prefieren, ¿no? Y eso también está regido culturalmente por este tema de la virtud, ¿no? Cierro con esto entonces, los cambios en la temática. Ay, perdón, le voy acá. Finalmente,
digamos, bajo el principio de la proximidad cultural, hay una identificación que nos une a través del vínculo moral, ¿no? Que nos une a través de los valores confucianos, también de elementos budistas, desde luego que se van a entretejer en estas historias y que van a reforzar esta narrativa que ya de por sí es bastante rica. La audiencia se va a relacionar siempre con la personalidad, tanto del galán como de la actriz, como de la protagonista. Siempre hay una suerte de identificación con el personaje y de alguna manera a partir de ahí hay también un compromiso, ¿no? Con el comportamiento, ¿no? Con las actitudes que puedan asumir. Podemos decir también finalmente que no solamente narrativamente, sino que a nivel estructural, las personalidades involucradas con los valores confucianos y por tanto con la cultura coreana son bastante fuertes y han permitido el éxito, en este caso, de los K-dramas. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Daisy. Cerramos esta mesa con la participación de la magíster Carmen Amalia del Río del Centro de Estudios Orientales de la PUC. Ella es candidata a doctora en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Sociología, en Ciencia Política y Gobierno, con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública, ambos grados por la PUC también. Es MBA en Dirección y Organización de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña en España, MBA en Leisure Management por la EAE Business School en España, abogada y bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudiante de la maestría en Antropología Visual de la PUC también y profesora investigadora del Departamento Académico de Posgrado en Negocios de la PUC, miembro del Centro de Investigación en Liderazgo Socialmente Responsable, Mujer y Equidad y del Grupo de Investigación José León Herrera de Estudios Asiáticos en el Perú, ambas instituciones también de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su ponencia se titula Séquito y procesión, representación visual de la jerarquía empresarial en los K-dramas. La escuchamos entonces. Buenos días, me organizo un poquito. Buenos días, gracias por su asistencia, gracias a la organización de este evento. Estoy encantada, es mi primer evento en la comunidad coreanista, así que es un momento muy especial para mí y también por el hecho de que estoy iniciando líneas de investigación dentro del mundo coreanista que tratan de alguna manera congregar o juntar mis diversos intereses académicos. Mi ponencia se titula Séquito y procesión, representación visual de la jerarquía empresarial en los K-dramas. Y empezaré comentando un poquito de dónde viene esta investigación, cómo nace. Y de hecho nace en mis estudios de antropología visual. Actualmente soy estudiante de la maestría. Y dentro de la antropología visual, de alguna manera, estamos interesados en comprender el rol de las imágenes, cómo a través de las imágenes hacemos sentido del mundo, de alguna manera, ¿no? Aquí tengo algunas citas. Las imágenes, de hecho, permean nuestras narrativas en sociedad, de alguna manera habitan e inspiran nuestras imaginaciones, cómo imaginamos nuestro futuro, cómo entendemos nuestro presente, pero además disciplinan, ¿no?, la forma en cómo vemos el mundo. Casi que no nos damos mucha cuenta, pero vamos haciendo sentido y comprendiendo el mundo desde las imágenes que vamos viendo todo el tiempo, ¿no? Los modos de percibir, imaginar y experimentar el mundo están en juego allí. De allí que, como parte de mis estudios, en uno de los cursos de análisis de la imagen, la idea era pensar en las imágenes como un hecho social. Digamos, a veces naturalizamos a las imágenes, las vemos todo el tiempo, quizá ni cuenta nos damos que estamos ante imágenes específicas y la idea es ser más conscientes del hecho social que les da luz y además cómo estas imágenes abonan a nuestros sentidos del mundo, cómo significan ellos. Y de hecho, desde la antropología no hay como una rama específica que aborde a las imágenes, sino más bien se nutre de las diversas propuestas, diversas miradas que se han digamos, planteado para entender a las imágenes, desde las artes, a la semiótica y, en fin, otras propuestas. En ese sentido, es un abordaje más bien interdisciplinario. El encargo que teníamos en este curso era que analicemos una imagen visual. Claro, uno podría pensar en una imagen visual como algo fijo, ¿no? Un cuadro, un póster, alguna fotografía,
pero mi interés estaba en imágenes en movimiento. De hecho, me interesan los K-dramas. Entonces yo decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para hacer un análisis de un K-drama sabiendo que son múltiples imágenes a la vez? Entonces, traté de enmarcar mi aproximación. De hecho, la investigación está en desarrollo, esto es solo un avance y ojalá pueda escuchar de ustedes sugerencias. Mi primera aproximación, digamos, el marco teórico está anclado en la jerarquía, ¿no? Y esta cita nos dice que la jerarquía es una relación que se caracteriza por la diferencia y la clasificación, una clasificación implícita o explícita de los individuos o grupos con respecto a una dimensión social valorada. Entonces, esta idea es muy interesante, de hecho, porque la conecto un poco con el ámbito empresarial. De hecho, el mundo empresarial está anclado en la jerarquía, si se quiere, y muestra evidente de eso es que no hay organización sin un organigrama. Los organigramas determinan las áreas, quién depende de qué área, y nos muestra más o menos cómo funciona la jerarquía, la autoridad dentro de la organización, ¿no? Ahora, estos organigramas también son imágenes. Claro que son imágenes esquemáticas, imágenes estáticas, que quizá no nos dicen mucho cómo en el día a día se lleva a cabo esta jerarquía. ¿Cómo sabemos que hay jerarquía? ¿Cómo reconocemos la jerarquía en el mundo? Porque tenemos el organigrama, pero luego volteamos al mundo y ¿qué pasa con la jerarquía ahí, ¿no? En este mundo? Entonces, la gran pregunta era, ¿qué formas específicas adoptan las relaciones de jerarquía? Por ejemplo, ¿cómo se performa la jerarquía en el mundo empresarial? ¿Qué formas específicas adoptan esta diferencia y clasificación? Y también, ¿qué imágenes visuales nos aproximan a ellas, ¿no? Y ahí me conecto con esta imagen, yo le llamo imagen, pero en realidad no es imagen, son varias imágenes. Podríamos pensar más bien en imágenes en movimiento, que le he denominado la escena del séquito y la procesión. Esta imagen aparece como un patrón recurrente en los K-dramas. De la data que he recolectado, que va desde, todavía digo en construcción, pero tengo ya algunos datos que van desde el año 2010 hasta el 2024, es posible identificar esta escena. Y de hecho es una escena que conecta o que muestra cómo funciona el mundo empresarial. Los K-dramas tienen mucho de esta idea. Daisy nos hablaba del amor romántico, pero también podemos ver ideas de cómo el ámbito empresarial permea los sentidos dentro de los K-dramas, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles, no puedo mostrar todos los datos, pero voy a mostrarles solo 2 ejemplos para que ustedes puedan tener una buena idea de a qué me refiero con esta escena. Este es el primer ejemplo. Este es mi dato más antiguo, es del 2010, ¿no? No se muestra diálogo, solamente vemos desplazamiento, cuerpos en movimiento, ¿verdad? Y este es el otro dato que en buena cuenta es el último que tengo, el más reciente. 사장님, 필조클럽 단톡방이요. 걔는 왜 나 초대 안 해주는 거야? 저희가 아무래도 총 매출이 아직 8,800대. 그게 그거지. 그걸로 한 1,000원 남았나? 그러니까요. 저도 그거나 반올림하면 1조 아니냐. 거점 이름이
융통성 있게 하자 어필해봤는데 안 된답니다. 되게 까다롭겠네. 그런데요 사장님, 로얄백화점 애들 자꾸 연말까진 자기네 사장님은 1초 클럽 가입할 거다 그러면서 돌아다닌다고 하거든요. 그리고 막 자기네 1층 분수광장 옆에 헤르키나 들어올 거라고 떠들고 다닌다는 귀찮구나. 그러니까요. 대한민국 백화점은 헤르키나가 있는 곳과 없는 곳으로 딱 나뉘는데 말이죠. 헤르키나는 1초 클럽 가입된 백화점에만 들어있다고 하고. 그러니 매출 갉아먹는 매출 벌레들 싹 한번 솎아낼 때가 온 거지. Son, digamos, los dos datos que enmarcan este gran, digamos, estos 14 años de información, ¿no? Entonces, el análisis de estos datos los estoy enmarcando en el método bartesiano, que es una de las miradas que estudié en el curso, que trata de mirar a las imágenes tanto desde lo que denotan como desde lo que connotan. Por un lado, lo denotado tiene que ver con aquello que se muestra en la imagen, aquello que se pone dentro del marco que vemos en la imagen, y por otro lado está lo connotado, que nos permite darnos cuenta que estas imágenes son creadas, son construcciones, por algo están allí y se incorporan elementos que nos permiten de alguna manera hacer sentido de lo que está ocurriendo, ¿no? O implican sentidos y significados. Empiezo por lo denotado o el contenido de lo representado. No podemos ver quizá todas las imágenes, todos los datos, pero estos son, de hecho, y mientras los van viendo pueden quizá capturar algunas de estas escenas. Yo quiero leer para no perderme un poco en la descripción, y lo que podemos ver en estas imágenes son principalmente 3 tipos de identidades que van a configurar la escena del séquito y la procesión. Por un lado tenemos a la persona en la posición de poder, quien ocupa, por ejemplo, una posición o un cargo directivo. Luego viene el séquito, ¿no? Ahora, ¿por qué digo 3 identidades? Porque dentro del séquito se distinguen 2 tipos de identidades. Está, por un lado, la persona que asiste a la persona en posición de poder, que forma parte del séquito, pero tiene una condición tipo bisagra, ¿no? Entre la persona de poder y el séquito, y bueno, los restantes, el resto del séquito, ¿no? La posición la persona en la posición de poder puede ser la heroína o la villana de la historia en cuestión. En la generalidad de los casos, esta persona es la protagonista del K-drama, y cuando esto es así, la escena aparece muy al principio del capítulo de la serie. Cuando la persona en posición de poder es la antagonista o un personaje que no es principal, la escena del séquito y la procesión aparece en capítulos posteriores. Ahora, el desplazamiento de la persona en posición de poder se produce generalmente durante su llegada al y o reconocimiento del espacio en el que se lleva a cabo la actividad empresarial. Por ejemplo, una tienda de departamentos, que es, digamos, algo muy común. Durante su recorrido, la persona en posición de poder es seguida con cierta distancia por un séquito de personas. El tamaño del séquito puede variar. Por ejemplo, en la colección que he reunido, el séquito más pequeño es de 3 personas, mientras que el séquito más grande es de 12 personas. El séquito sigue a la persona en posición de poder en calidad de procesión, esto es, respetando los movimientos de la persona en posición de poder. Por ejemplo, si ésta se detiene, el séquito se detiene. Si ésta voltea a la derecha, todos van a la derecha, digamos, ¿no? Es un poco siguiendo lo que esta persona hace y, por supuesto, siempre manteniendo una distancia. Como se adelantaba antes, del séquito destaca una persona especial. ¿Cuál es la persona que asiste a la persona en posición de poder? Que es la única que tiene mayor acceso a esta persona en el séquito, ¿no? Por ejemplo, puede conversar con ella, ¿no? Puede informarle, la distancia física es menor, y también la posibilidad de llevar a cabo discusiones sobre diversos aspectos. En cuanto al resto del séquito, se desconoce quiénes son, a qué se dedican o qué función cumplen, además de solo ser un séquito cuando van en procesión. Son fundamentalmente anónimos, si se quiere, y allí sí la representación es muy diversa. En algunos casos se les ve con ternos, ¿no? En algunos casos están como apuntando, mirando, en otros casos se les ven timoratos, solamente caminan, tratan de mantener la formación, y ahí sí digamos, la representación tiene un poco de variación, pero lo que es común a todo ello es que no sabemos quiénes son,
ni qué función cumplen cuando están en procesión. Y algo que es interesante es que todas las escenas del séquito y la procesión corresponden al mundo empresarial de las chaebol. Y esto abre una interrogante para futuras investigaciones porque podríamos preguntarnos si este tipo de escenas aparecen en otros ámbitos empresariales, ¿no? Por ejemplo, en startups, como nos comentaban ayer, empresas tecnológicas. Es un poco la pregunta y el spoiler es no. Por lo menos yo hasta ahorita tengo una intuición de que estas escenas no ocurren con representaciones de quienes ocupan la posición de poder en, por ejemplo, startups tecnológicas. Y quizá esto nos podría dar intuiciones sobre de dónde proviene la autoridad, en qué anclan su autoridad o su posición de poder en cada caso, ¿no? Bien, como podemos ver ya de una manera más esquematizada, así se vería más o menos la escena, está la persona en posición de poder, seguida de la persona que asiste a la persona en posición de poder y que en algunos casos es la que hace el trabajo más bien, ¿no? Luego hay un espacio y luego viene el séquito. El séquito va, digamos, como en formación y normalmente sostiene esta formación. Ahora, si uno analiza la configuración de esta imagen, digamos, podemos ver diferencias a lo largo del tiempo. Ahí he marcado algunas cositas, pero lo más relevante, digamos, lo más saltante es que en la generalidad de los casos la persona en posición de poder es un varón, ¿no? Solo tengo 3 casos en donde la persona en posición de poder es una mujer. En la gran generalidad de los casos, la persona que asiste a la persona en posición de poder es un varón. Y del séquito, en la gran mayoría de casos, en el séquito hay 0 mujeres. Solo hay una mayor cantidad de mujeres significativos, si quiere, porque ahí, por ejemplo, hay un dato donde el 33% son mujeres, pero en realidad es una mujer porque el séquito es de 3 personas, digamos, ¿no? Pero, digamos, podemos ver que hay una mayor participación de mujeres en el séquito si la persona en posición de poder es una mujer. Y el caso más, digamos, más notable de este es el último, el del año 2024, ¿no? En donde hay una mujer en posición de poder, está la persona que asiste que también es mujer y tengo el mayor porcentaje de mujeres dentro de la composición del séquito. Ahora, esto es como se vería usualmente la escena, está la persona en posición de poder, la persona que asiste y el séquito, ¿no? Fundamentalmente masculino la escena, y también podemos ver cómo esta escena impacta en el movimiento corporal de quienes están alrededor. Normalmente vemos que hay venias respecto de séquitos que están liderados por varones. Esto digamos, es un tanto diferente cuando el séquito está liderado por una mujer, también se mantiene la misma estructura, sin embargo, por lo menos, tengo 3 casos, ¿no? En un caso no se puede ver tanto el entorno, son 2 séquitos que se encuentran y van hacia su destino, digamos, un séquito liderado por una mujer, un séquito liderado por un varón, entonces es un poco difícil ver el entorno, pero cuando los otros 2 casos en donde se ve claramente todo el desplazamiento y la mujer es la que ocupa la posición de poder, en un caso vemos que el entorno no hace venias, sino critica a la mujer, y en otros casos vemos que el entorno no se concierne con la mujer, sigue su camino, ¿no? Ahora, podríamos moderar esta mirada porque en ambos casos están no tanto en un espacio empresarial como por ejemplo sería el lobby, en este caso, ¿no? El lobby de la empresa, sino más bien están en el negocio, en medio del centro comercial o en medio de la tienda por departamentos, ¿no? Que también tiene personas que trabajan para la empresa, pero también están rodeadas de clientes, si se quiere, ¿no? Que no tienen cómo saber, aunque claro que sí, es casi que evidente que algo está pasando ahí, ¿no? Este séquito está transitando por ahí. Bien, ahora desde la perspectiva de lo connotado, es decir, ya viendo qué hacen en estas imágenes, cómo crean sentido sobre el mundo empresarial, podemos ver cómo esta escena muestra la performatividad de la jerarquía y a su vez plantea estos 2 conceptos de diferencia y clasificación. Fundamentalmente se despliega
físicamente dentro del territorio, el reino, el ámbito de la empresa, ¿no? El espacio empresarial. Entonces es un espacio donde están otras personas que trabajan y donde esto se hace cotidianamente, a la llegada a la empresa. Todos los días se llega a la empresa o al reconocimiento de qué se está haciendo en las labores del negocio. Entonces esto es una imagen recurrente, uno puede imaginar. Y al ser tan recurrente, cotidiana, rutinaria y dentro del espacio empresarial, garantiza publicidad, reconocimiento y recordación. No hay forma de que no sepamos qué está pasando la cabeza, que además es reconocible porque tiene un séquito detrás, ¿verdad? En su desplazamiento en el espacio, esta persona indexa la cabeza, indexa la dirección del séquito, indexa el liderazgo. Lo pongo entre comillas liderazgo porque hay diversas definiciones de liderazgo, pero digamos aquí lo planteo como liderazgo de alguien que guía, ¿no? Alguien que guía a un grupo de personas. Y a donde ella se dirija, el séquito la va a seguir, ¿no? Si se detiene, si avanza, avanza. Entonces, esto puede llevar a preguntas, por ejemplo, de por qué se representa este séquito, cuál es la necesidad de que el séquito esté allí. Es como que el cuerpo, es plantear que no se pueden hacer las cosas sin el soporte, que es el cuerpo, digamos, y también preguntarse si la cabeza sigue siendo cabeza sin un cuerpo. También esto conecta bien con las ideas o conceptos de liderazgo. ¿En qué se ancla el liderazgo? ¿Solo en la persona que ocupa la posición de liderazgo? ¿Son necesarios los seguidores, las seguidoras para que el liderazgo sea efectivo? En fin, son preguntas que están allí. Ahora, esto también se manifiesta fundamentalmente desde la corporalidad, cómo se mueven los cuerpos en el espacio. En el caso de la persona en posición de liderazgo, tiene un caminar resoluto, en algunas escenas tiene voz, ¿no? Habla, dice, dispone, una posición, puede andar con las manos en el bolsillo, digamos, tiene este despliegue del cuerpo que no está como tenso, rígido, y de hecho se muestra con bastante agencia. Es quien decide cuándo avanza y cuándo se detienen las cosas. Y esto lo hace en un espacio donde además del séquito hay otros habitantes, yo les decía, ¿no? Y en muchos casos estos habitantes reaccionan, hacen venias o critican, si en los dos datos que yo tengo son, digamos, quien está en esa posición es una mujer. Luego viene el séquito, que como les comentaba, no solamente es anónimo, no sabemos quiénes son, nunca tienen voz, excepto por la persona que asiste, excepto por la persona que asiste a la persona que está en posición de poder, que sí puede tener voz, y de hecho muchas veces como que le dice cosas a la persona en posición de poder, como que es quien está resolviéndole los problemas. El resto del séquito no tiene voz, ¿no? ¿Cuál es la función? Tampoco queda claro qué función cumplen, qué hacen allí, por qué están allí. Y finalmente se ve una sumisión en el sentido de que sus cuerpos están definidos por el andar de quien ocupa la posición de poder, ¿no? En un caso en particular, esto se nota mucho como con timidez, como con preocupación, con no caminemos mal o no nos salgamos de la formación, ¿no? Hay un poco esta sensación de temor de que la caminata no sea la que debe ser, digamos. Y al representar al mundo Chaebol, esta escena puede tensionar la legitimidad o no de la persona que está en posición de poder. En algunos casos, por ejemplo, se ve que esta persona toma decisiones, digamos, arbitrarias. En otros casos se ve que ni siquiera toma decisiones porque ya tiene garantizado el puesto. Como soy el nieto o el bisnieto del padre Chaebol que inició todo esto, igual no me pueden votar, ¿no? Y estas cosas entran en acción ya a través de los diálogos. Y bueno, con todas estas imágenes podemos ver cómo estos conceptos de jerarquía, y lo conecto con esta otra cita, que no es literal, pero que nos permite, digamos, leer en clave teórica lo que hemos visto en estas imágenes, ¿no? La jerarquía tiene un carácter ritual. Los ritos son importantes y para que un rito sea efectivo necesita cotidianidad, ¿no? Manifestaciones concretas, además, que puedan ser reconocidas, que sean rutinarias. En este caso, al ser tan rutinarias, las hacemos porque toca hacerlas, lo hacemos como sin reflexión, ¿no? Nos toca caminar, nos toca ir, nos toca movernos, digamos, ¿no? Pero además son estables y a través de las cuales superiores y subordinados, vale decir dominación y obediencia,
actualizan la relación jerárquica y refuerzan el sistema social que la sostiene, ¿no? Es como que se retroalimenta, se refuerza y, digamos, nos hace el sentido de cómo funciona esto, ¿no? Y ya para cerrar, tengo una cita que viene desde la antropología política, en realidad, pero cuando la leo me resuena a esto, no sé si a ustedes también, igual se las dejo acá. Dice, los soberanos son los parientes. Está hablando principalmente de los gobernantes, ¿no? Pero podríamos hacer un símil con esto. Dice, los soberanos son los parientes, los homólogos o los mediadores de los dioses, ¿no? Esta categoría que tienen. La comunidad de atributos del poder y de lo sagrado, comunidad en el sentido de que tienen en común, ¿verdad? Revela el vínculo que existió siempre entre ellos. Los rituales y el ceremonial de la investidura, los procedimientos mantenedores de la distancia entre el rey y sus súbditos, y finalmente la expresión de la legitimidad. La sacralidad del poder se afirma igualmente en la relación que une el sujeto al soberano, una veneración o una sumisión total, que la razón no justifica, un temor de la desobediencia que tiene el carácter de una transgresión sacrílega. Cómo el ámbito del poder puede, digamos, connotar aspectos sagrados. Y luego yo decía, ¿por qué elegí séquito y por qué elegí procesión como palabras que nos hacen recordar un poco también a lo religioso, ¿no? Y aquí creo que encontré un poco la respuesta. Gracias por su participación. Muchas gracias. Tenemos un espacio de 5 minutos como máximo para realizar preguntas. Sé que ha sido una mesa muy fascinante, me ha traído muchos recuerdos también, así que, y muchas preguntas, pero quisiera ver si alguien quisiera consultar. Gracias, buenos días. Qué buena mesa también, ¿eh? Felicito a todas las que hoy se pusieron. Y Carmen, particularmente, bueno, pues tocaste temas que obviamente tenemos, ya vi por qué, en común. Oye, en todo esto que tú analizaste y viste justamente de la otra economía corporativa, ¿no? Sale el tema del emprendedor en los dramas que viste, y en ese sentido, dado el enfoque que tú le diste, la metodología que tú realizaste, ¿cuál es la visión que tiene el emprendedor? Que por lo general va a ser de una generación más reciente hasta estas parafernalias y esas cuestiones de poder. Porque parte también de lo que decía ayer el profesor coreano, ¿no? Esta cuestión, ¿no? También de dónde están surgiendo estas ideas y esta innovación. ¿Qué observaste ahí en todo lo que tú estudiaste? Bueno, datos como estos todavía los tengo como... Los recordados tengo que mapearlos específicamente, pero lo que puedo notar del emprendedor tecnológico, por ejemplo, es que va solo, no tiene este séquito, o quizá llega hasta la persona que lo asiste. Y es una mirada más bien menos ¿cómo decirlo? Menos arbitraria, en el sentido de que hace cosas. Está tratando de resolver algún problema, está tratando de superar la traba tecnológica que tiene, ¿no? La prueba le salió mal, entonces se le ve más en este tipo de asuntos, tratando de resolver cosas, y no hay como un respaldo, mi familia me respalda, sino más bien hay como yo tengo el conocimiento, yo sé, yo tengo este emporio, porque yo desarrollé una tecnología que me llevó a este emporio. Y eso está muy presente, sí. Sí. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta? En primer lugar, les agradezco mucho, excelentes trabajos. Nada más siguiendo con eso de la ponencia de la profesora Carmen, lo que rige, o sea, usted lamentablemente había enfocado todas las películas que tenían que ver con los hijos de los fundadores de grandes empresas. Actualmente, por ejemplo, el presidente de Samsung o SK o LG ya no toman esta actitud, felizmente, porque son jóvenes con otra mentalidad. Entonces usted dirá, ¿por qué en las películas enfocan así? El pasado también es parte de la historia.
¿Y de dónde viene esa costumbre del confucianismo? Lo que rige la sociedad, el pensamiento social y político es el confucianismo, pero no hay que confundir. La mentalidad coreana no está regida totalmente por el confucianismo. Como saben ustedes, el confucianismo es una filosofía de cómo vivir bajo el sistema imperial, donde gobierna el rey. Otra cosa es nuestra mentalidad que se vaga entre el budismo y taoísmo. Lamentablemente hoy no han hablado mucho del taoísmo. Eso del destino, el concepto que tiene el pueblo coreano hacia el destino, se basa más que todo del budismo y mezclado con taoísmo, que es Inyon. No tiene que ver con el confucianismo en ese caso. O sea, por favor, para poder comprender la mentalidad coreana hay que estudiar 3 bases: confucianismo, budismo y, más importante, taoísmo. Lo mismo ocurre con China y con Japón. Muchas gracias. Gracias por el comentario, porque una de las problemáticas que yo encontraba en mi investigación era cómo hacer sentido de esto, ¿no? Porque lo que hemos visto son imágenes, es decir, es como la industria de los K-dramas decide representar el mundo empresarial, ¿no? Es una representación, digamos, ficticia, pero yo decía, al ser ficticia, como se decía ayer, no podemos representar, justo ahí está Danilo, no podemos representar a un detective latinoamericano no corrupto, porque sería irrealista. Pero cuando las decisiones creativas, narrativas de los artistas, de los autores, directores, plantean, incorporan elementos en sus creaciones, yo decía, lo hacen de alguna manera para que el público las reconozca. Es decir, estoy viendo algo creíble. Y en ese sentido yo decía, bueno, algo de esto debe haber, algo de esto debe haber. Ciertamente estamos hablando de industrias chaebol, empresas chaebol, por eso hice la precisión, que creo que pueden tener otra dinámica, y ahí sí ya correspondería entrar a dinámicas más, digamos, de la realidad. Por ejemplo, yo decía, el común de los seres, de los que no vivimos en Corea, digamos, y no sé, de los que viven en Corea, no ven estas escenas. O sea, no están ahí esperando a que cuando llegue el directivo, a ver cómo entra, cómo se desplaza por el espacio. La única aproximación que tenemos es un poco esto. Estas dinámicas son cotidianas, efímeras, pasan todo el tiempo. ¿Y cómo pasan? Era un poco mi pregunta, ¿no? Y nos permite también no solamente indagar en los imaginarios sobre esto, pero también en los cambios que están ocurriendo. Sé que hubieron algunos escándalos por estas, digamos, estas formas de comportarse más jerárquicas tal vez, aunque también otras representaciones en los K-dramas muestran que si, por ejemplo, el jefe dice, nos vamos a comer, todos se van a comer. No pueden decirle no a la comida, que es después del trabajo, que sería nuestro tiempo libre, pero tienen que ir, por alguna razón tienen que ir, ¿no? Entonces, este tipo de elementos se hacen presentes y creo que los K-dramas exploran estos imaginarios, que además es el que llega a audiencias como las que vivimos en el Perú, digamos, y es nuestra forma de entender cómo se ve el mundo empresarial, por lo menos desde la mirada de los K-dramas, ¿no? Muchas gracias. Vamos a pasar a una última pregunta. Sí, buenos días. Para Diana, yo quiero preguntar cuál es la diferencia entre los seguidores de, digamos, el fandom de la cultura japonesa con el de la coreana, porque en tu ponencia has observado de que en el caso de los coreanos, en los fans hay bastantes lazos de solidaridad, de ayuda, de apoyo, etcétera, y por qué esto no hubo en el fandom del anime. Y en el caso de Magíster Carmen Amalia, a mi modo de ver, el hecho de que en las series coreanas representen este ritual como si estuvieran siguiendo al rey, al soberano, un objeto sacro, podría ir más por el lado de la exageración, de una parodia, para resaltar, recalcar y subrayar de que esta persona es muy importante. Gracias.
Bueno, gracias por la pregunta. Sí, claro, en el fandom del Hallyu en Huancayo se presentan varias características, como mencionas, de comunidad, de sentido de pertenencia, y es una práctica también, creo que debido al tipo de consumo que se está presentando, como mencionó, prácticas de dance cover, el escucha del K-pop, el ver K-dramas, en esta característica que presento, o que se presentan, es la colectividad que se va generando en espacios públicos, ¿no? Y no soy experta en lo que tiene que ver en cultura japonesa, ni anime. Sin embargo, de lo que puedo observar es el hecho de que, claro, sí existen ciertas, digamos, prácticas como el hecho de la vestimenta que se usan en ciertos eventos, y también se van generando este tipo de lazos también. Lo que vería que diferenciaría tal vez sería el mismo hecho de este tipo de... Las características principales del consumo de la ola surcoreana en Huancayo es el hecho de que ven este consumo como algo más allá del solo la escucha, digamos, diaria, ¿no? Sino que buscan interpretar, como por ejemplo en el caso de dance covers. Y sí he visto eso que también sucede en la cultura japonesa, pero en este caso específico del grupo de estudio veo que toma bastante relevancia los lazos. Y cómo esta comunidad también fortalece, es una comunidad en la que te puedes, digamos, tener un cierto soporte. Sé que tal vez mis compañeras podrían dar como un panorama mucho más amplio en lo que es cultura japonesa, pero podría decir por eso por el momento. Gracias por la pregunta. Ciertamente cuando yo me encontraba con estas imágenes, me cuestionaba, ¿qué están haciendo estas imágenes, no? Por un lado, alimentan nuestro imaginario de cómo es este mundo y cómo se desplaza la persona en posición de poder y el séquito, que además la identifica. No cualquier persona va por la vida con un séquito detrás, ¿no? Entonces esto es notorio. Pero también puede servir como una mirada crítica, ¿no? Criticar o plantearnos cosas que nos hagan repensarnos en estos aspectos, y esto tiene que ver, por ejemplo, con algunos diálogos que se dan. Y yo mencionaba un poco en la ponencia que en estos diálogos se pone en cuestión la legitimidad de quien está en la posición de poder. ¿Para qué estás ahí? O sea, ¿eres porque eres el hijo o el nieto, o porque en realidad tienes las habilidades? De hecho, lo que también se representa en estos K-dramas es que las familias chaebol se preocupan porque sus hijos, sus nietos, sus bisnietos estén preparados para estas posiciones. Pero también se ve como las personas que están ahí a veces están pensando en otra cosa, están hablando sobre otra cosa, y ponen en problemas a la persona que los asiste, que sí es quien debe saberlo todo y sí es quien debe resolverles los problemas, ¿no? Mientras que ellos pueden estar divagando o incluso tomando decisiones arbitrarias también. Sí. Muchas gracias por la intervención. Damos por concluida entonces esta mesa. Les pido por favor nuevamente aplausos para las participantes. Tenemos unos breves minutos de descanso y seguimos con una mesa de literatura coreana en donde justamente se va a hablar sobre Hankam, así que les invito a quedarse.